Bueno, lo que, lo que más me gustaría contarles es que esto que se ve detrás nuestro como una gran compañía entrerriana, primero comenzó como un sueño, pero también envuelto en una casualidad. Llegamos a este negocio desde una casualidad. Con mi hermano teníamos un pequeño almacén de barrio, ahí en calle Salta y Andrés Paso. Por supuesto que trabajamos de muy chicos. Y la verdad que un día estábamos con mi hermano viendo un poquito los gastos que tenía el negocio y bueno, habíamos hecho un centro de costo y un poco lo mirábamos, siempre nos gustó mucho trabajar en eso y buscarle la vuelta en la economía, en la contabilidad. Y, y bueno, y en eso pasa mi papá de visita, era un domingo a la mañana que también estábamos abiertos, el negocio abríamos a las 6 de la mañana y trabajábamos hasta las 12 de la noche. Y en esto que pasa papá a saludarnos, que digamos, obviamente absolutamente influenciado por él, nuestras capacidades comerciales, y dice, muchachos, ¿qué están haciendo? Y bueno, mirando un poco los gastos que tenemos en el negocio, ¿y qué le llamó la atención? Nos llama la atención el gasto que tenemos en bolsitas. ¿En bolsitas? Sí. Y sí, le dice mi hermano, gente que compra un bife le da una bolsa, gente que compra 2 panes le da una bolsa, gente que compra un poquito de lechuga le da otra bolsa, después viene al final lo que vendemos son bolsas, y la verdad que el mayor gasto. Bueno, mi papá se fue con esta idea, y pasaron unos días, y pasa y dice, mira en el Clarín del domingo, les recorté estos avisos, acá salieron unas ofertas de bolsa. Claro, cuando miramos un poco, hicimos la comparación de precios, era tremenda la diferencia, era 3 veces a 1, por ejemplo, ¿no? Lo que acá no costaba 1, lo que acá no costaba 3, en Buenos Aires costaba 1. Así que bueno, la verdad que yo jugaba al rugby, jugué desde chiquito, jugué muchos años, y bueno, y estábamos juntando plata para una gira que hacíamos a Estados Unidos, y entonces le digo a unos amigos, a los que más les gustaba tratar de juntarse un mango, y éramos todos un poco busca, teníamos 18 años, y entonces digo, mirá, me parece que acá puede haber una oportunidad de negocio. Así fue como doy la vuelta a la manzana, ustedes recordarán esa zona, ahí calle Salta, estaba el Turco Debe en la esquina con la fiambrería, le digo, Turco, voy a comprar bolsa, ¿te traigo? Tráeme. Paso por un kiosco de la vuelta, después había un negocio de 24 horas, todo sí, tráeme. Dije yo, bueno, le marcamos con el doble. Si acá me lo venden a 3, lo vamos a vender a 2, no había que hacer mucha matemática. Bueno, ahí comenzamos a trabajar y bueno, y después lo que son las relaciones, ¿no? Fuimos creciendo en esto, cada vez más, cada vez vendimos más. Yo lo dejé a mi hermano, él quedó con el negocio, mientras yo me empecé a dedicar un poco más al tema de las bolsas. Mis amigos se cansaron, siguieron estudiando, cada uno siguió por su camino, y yo seguí con mi hermano hasta que logramos vender este almacén, y luego con ese dinero capitalizamos un poco más el negocio de las bolsas y empezamos. Forjamos una amistad con esta gente que nos vendía las bolsas en Buenos Aires, y la verdad que era una industria que era muy progresista, pero que verdaderamente ellos no querían ninguna competencia. Entonces yo veía que tenían unas máquinas viejas desarmadas y siempre le estaba diciendo, Carlos, ¿cuándo me va a vender estas? ¿Cuándo me va a vender? No, no las vendo. Hasta que un día me dice, bueno, yo te lo voy a vender, pero vos me tenés que firmar un papel que nunca vas a vender una bolsa en un supermercado, porque ese es mi negocio. Así que eso nos llevó verdaderamente a tener que buscar un horizonte en la industria. Entonces, como ustedes saben, en Entre Ríos predomina o es muy fuerte la industria avícola, es muy fuerte la industria arrocera, así que nos empezamos a dedicar a eso, a hacer bolsitas, y hicimos un modelo de una bolsa que es circular. Entonces sabíamos que existía una problemática, que la sangre o el agua del pollo se le iba a las puntas de las bolsas, entonces se nos ocurrió
que ya lo habíamos visto de viaje afuera, que existía esta bolsa circular, así que hicimos un soldador circular y empieza a aparecer esa bolsa. Hoy vendemos 22 millones de bolsas de pollo por mes. Toda la industria avícola del país, digamos, prácticamente en un 85% es el market share que tenemos en este negocio. Con lo cual, verdaderamente, digamos, eso llevó a que sigamos adaptándonos a las industrias y bueno, luego vino Sagemüller, que fue un pilar muy importante para nosotros como industria, y a partir de ahí empezamos a hacer envases mucho más complejos. Y verdaderamente esto es lo que marca hoy una compañía que factura más de 100 millones de dólares al año y que tiene 460 empleados directos, ¿no? Bueno, un poco para ponerlo en situación de lo que ha sido nuestro derrotero, es que quería contar esta historia, que es una historia de emprendedores, que con mi hermano ninguno de los dos tiene un título universitario, y que gran parte de esta capacidad que fui adquiriendo con el tiempo y la experiencia me lo dio la Universidad Austral en mi paso por el IAE, ¿no? Que es, como ustedes saben, es la escuela de negocio más importante de Latinoamérica, está en Pilar. Y bueno, por supuesto que no solo que me relacionó con mucha gente, yo comencé ahí en el año 2002, hice un programa de desarrollo directivo, y la verdad que era una época muy delicada en el país. Ustedes se acuerdan, o bueno, por lo menos los más grandes se acordarán lo que fue el año 2002, que acá en Entre Ríos teníamos el federal y digamos lo que fue esa devaluación y esa especificación asimétrica, ¿no? Así que bueno, fue un momento muy duro para nosotros porque prácticamente pasamos a vender en ese momento un 30-35% de lo que vendíamos habitualmente un año atrás, con lo cual teníamos una capacidad de un tercio ocupada, era un 30% de capacidad, así trabajamos prácticamente un año. Bueno, con ese tiempo que me empezó a sobrar, por supuesto uno siempre buscando un horizonte distinto y sobre todo con la cabeza muy abierta y tratando de aprender y tratando de saber que el desafío que teníamos por delante era demasiado grande. Y así fue como me vinculé con el IAE en ese momento, y la verdad que ahí conocí lo que es el método del caso en el aprendizaje, ¿no? Donde había todos los temas que tocábamos, desde finanza, economía, desarrollo industrial, recursos humanos, todo estaba vinculado a un caso. Y la verdad que es sumamente interesante porque uno también se refleja en las experiencias de los demás y en función de eso puede crecer y puede usarlo. Y un poco así fue como llegamos a esta oportunidad de que nos haya distinguido la universidad y sobre todo el ingeniero Paladino, que lo tuve de profesor en el año 2002. Y bueno, y la verdad que se nos dio esta oportunidad, estuvimos charlando un poco, me dice: Gabriel, vamos a escribirlo al caso. La verdad que nos gusta, lo hemos estado conversando con algunos académicos de la universidad, y la verdad que nos gustaría contar con el caso. Y un poco algo se había escrito ya acá, se estudia en la Facultad de Ciencias Económicas de Santa Fe, algunos apartados económicos, de contabilidad o de algún desarrollo de ese tipo, ¿no? Como por ejemplo, cuando nos tocó ser la primera pyme en tener la primera obligación negociable en el mercado de capitales, que fue muy chica en aquel momento, pero sí fue muy resonante, y después continuamos en la bolsa buscando financiamiento, ¿no? No lo teníamos en los bancos, así que empezamos a buscar otras alternativas de financiamiento y así llegamos al mercado de capitales, ¿no? También con Eduardo como un asesor, Eduardo Moani como un asesor sumamente importante que al día de hoy todavía nos acompaña. Dicho esto, tengo que decir que este paso de poder escribirlo al caso
fue muy rico. Fue muy rico porque uno empieza a tomar hace una retrospectiva de su camino realizado, ¿no? Y por supuesto que también desde la academia te ayudan a verte a vos mismo y a ver cuál es el camino que recorriste y a ver cuáles fueron los problemas familiares como empresa familiar que fuimos teniendo y fuimos tratando de sortear. La verdad que en principio tengo que decir que me relacionó mucho y nos dio mucha visibilidad a la empresa, porque no sé qué cantidad de empresarios pasarán por el IAE, pero verdaderamente son muchos. Y bueno, la verdad que en muchos casos, que lo he acompañado a Marcelo a presentar el caso o he estado en algún panel de discusión, ha sido muy importante no solo eso, sino que también es cómo nos vemos nosotros mismos adentro, nuestro propio personal. Y quiero decir esto porque la verdad que somos una familia de trabajo y que pasamos mucho tiempo. Imagínense que toda esta gente que trabaja en Petropac lo hace en 3 turnos, o sea, es una planta que no para nunca. Y 2 plantas de estas tres, no para ni siquiera los fines de semana, o sea que en general solo para 2 o 3 fechas al año. Uno es Navidad y uno es Año Nuevo. Se imaginarán lo que es una industria manufacturera de un capital intensivo en mano de obra y que la verdad que en un momento se nos dio, sabíamos que cumplíamos un rol social y quisimos ir un poco más allá en nuestra apuesta. Y fue así como empezamos a relacionarnos en nuestra propia comunidad, que es donde nos desarrollamos y la cual nos permitió desarrollarnos. Con lo cual siempre me pareció que era una apuesta y de la misma manera que uno busca un ejemplo en un caso, también nosotros lo empezamos a buscar y por supuesto que hay modelos que hay muchos empresarios que están muy vinculados a sus sociedades y tienen esa preocupación. Yo siempre digo que no existen empresas exitosas en sociedades fracasadas o sociedades que no se realicen. Y esto entendemos que no es posible, entonces la verdad que tenemos que trabajar un poquito más aguas abajo. Estas 450 personas que trabajan, creo que hay 3 o 4 santafesinos y todo el resto es gente de Paraná o de Paraná Campaña y bueno, y algunos pueblos del interior. Así que nuestro paso de todos los programas que teníamos de responsabilidad social se nos ocurrió llevarlo a una fundación, creamos una fundación que hoy es la Fundación Petropac y que su único interés es apostar en el capital social de la provincia, ¿no? Soñamos con una provincia armónica, con una provincia no solo en el crecimiento económico, sino fundamentalmente en esto, en el crecimiento social y en la dignidad que provoca cada ser humano su trabajo, ¿no? Sobre todo cuando lo hace con pasión y aprendiendo. Y así fue que hicimos una infinidad de cursos, empezamos a trabajar, creo que hace 12, 15 años en el Volcadero, y ahí hay un jardín maternal, el cual estamos trabajando de hace mucho, y bueno, ayudamos de toda forma, pero lo que más nos ocupó de ese lugar y lo que más nos sensibilizó es que a muy pocas cuadras de la Plaza de Mayo uno puede ver gente y puede compartir cosas con gente que no sabían no habían visto nunca en su vida una milanesa. Y bueno, acá hay parte de mi familia que también me acompañó en ese momento y creo que hasta hoy todavía me impresiona, porque digo, ¿cómo no podemos ser capaces de que haya gente que al menos no esté pasando por eso, ¿no? Pero al cabo de los años logramos revertirlo, tener un plan nutricional, asociarnos con todos los entes del Estado posible y tratar de sensibilizar esto. Y realmente, digamos, pudimos también formar un grupo en la fábrica que le interesó trabajar en esto, ¿no? Y entonces nos pusimos a pensar de que quienes en la planta tenían la vocación o la idea
de dejar su hora solidaria también. Entonces, por supuesto que todo su paso por aquel jardín, en sus espacios libres de tiempo, y poder hacer algo por los demás, creo que a nosotros como dueños o como directores de la empresa, nos sirvió de mucho saber que toda nuestra gente, nuestro voluntariado, estaba viendo de qué manera vivía otra gente y que realmente empezó a tomar mucho más valor de lo que tenía y sobre todo cómo esa comunidad podía recibirnos con las manos abiertas y así vinieron un montón de esfuerzos que se vieron plasmados primero en un techo para mi país, que se pudieron hacer 100 casas. Por supuesto que tuvimos las críticas de que esas casas no tienen baño, pero bueno, no se vio lo que hicimos de fondo, ni tampoco se vio que esa gente lo que tenía arriba de la cabeza era un pedazo de cartón para taparse el frío, la lluvia. Y bueno, fue un modelo que se construye, un techo para mi país construye con un montón de voluntarios y ese voluntariado duerme en escuelas. Entonces dormía en San Agustín, en las escuelas, todos estudiantes, muchísimos de otros países. Y la verdad que todo fue sumando a tener una experiencia superadora. Pudimos lograr hacer esas casas en escasos 30 días. Las trasladamos nosotros en nuestros camiones y verdaderamente el sentimiento de esa gente por el voluntariado, por la gente de la fundación que todavía puede ir en un barrio muy difícil, creo que fuimos dejando nuestra construcción, nuestra puesta en común, nuestra construcción colectiva y empezamos mucho tiempo antes a enseñarle a esas madres que llevaban los chicos al jardín a que puedan tener una salida laboral. Y a partir de ahí no paramos nunca de estar dando una mano en este sentido, que seguro que tiene un repago, seguro que tiene un repago. Hoy sin duda esa misma forma de trabajar nos llevó a ser la primera empresa entrerriana que tenga su propio centro de estudio y que pueda formar gentes en iniciación a los plásticos, por ejemplo. Hoy nos toca también tener un curso que se comenzó ahora esta semana de impresores flexográficos, cosa que no existe en nuestro medio. Pues nosotros no tenemos la necesidad de traer gente de afuera. Nuestro camino puede ser más largo, pero siempre va a ser de gente que quiere trabajar y de que uno le puede estar dando la posibilidad. Así que un poco, ahora quiero desarrollar un poquito el tema y volviendo al caso, de qué es esto que nos dejó su paso, digamos, cómo nosotros nos empezamos a ver a través de eso y cómo nos empieza a ver otras comunidades y cómo empieza a ser ejemplo en otros lados. Y fundamentalmente, saber que todo lo que uno está haciendo le está dando una visibilidad increíble y que este es un premio al cual nosotros hemos accedido y nunca presentamos el caso y nunca hemos hablado en Paraná acerca de lo que significa o lo que significa para nuestra ciudad Petropac. Pero verdaderamente siempre llegan las oportunidades y esta fue una oportunidad. Tengo que decirle que en alguna medida deseada, pero no con muchas ganas de hacerlo justamente aquí porque parece que siempre es muy difícil cuando uno habla de su propia familia o tiene que hablar de uno mismo. Entonces, esto es lo que me dio la oportunidad también de haber escrito el caso de poder saber, de poder hacer una retrospectiva, de poder estudiarnos, de saber en qué podemos mejorar, de conocer otras experiencias, de que termine plasmado en un libro y de que ese libro también esté dando una mini vuelta por el mundo y se esté sabiendo. Quiero dejarles un poco esta impresión como disparador de la charla de Marcelo y bueno, agradecerle a ustedes que me hayan tenido este tiempo para escuchar. Luego seguiremos con unas preguntas que, si están de acuerdo, vamos a contestar. Así que, bueno, muchas gracias.
Muy bien, prácticamente lo podríamos dejar acá porque la explicación es francamente clara del planteamiento este. Entonces, yo creo que lo que es importante también es, diría que a 3 años desde el punto de vista técnico de mi jubilación, Macri de por medio, porque da la sensación de que en la próxima vuelta alguien me va a haber corrido la vara, digamos, y es como que uno nunca llega, ¿no? Entonces, suponiendo que fuese hoy, me faltan 3 años y un mes para jubilarme. En estos años que me quedan, el foco de mi trabajo está basado en 2 líneas, ya desde hace años, pero en 2 líneas de trabajo exactas. Una es que el verdadero contexto social y económico lo construyen familias empresarias. Porque cuando está hablando Gabriel, habla de familia. Fuimos una familia que se va agrandando, después se casan, Alcides, Gabriel, todos. Eduardo prácticamente parte de la familia, o sea, todos los empleados pasan a ser parte de la familia porque los proyectos de Gabriel son el proyecto de los empleados. Que además, desde Paraná, dan clases de ciertas tecnologías que en otros lados no se tienen. Y alguien se podría preguntar, hace 30 años, ¿qué ventaja competitiva tenía una empresa de estas características para instalarse en Paraná? Ninguna. Cero. Y todo el mundo hubiese apostado a que le iba a ir mal, porque no se puede. ¿Qué ventaja competitiva hay en Paraná? Si encima hay que cruzar el río para llegar al otro lado. Y esto me parece que es importante también, que sea un caso. El caso, para que sea realmente un instrumento de estudio, tiene que ser un caso humano. Por eso el punto central, que uno de los puntos centrales es, hay que pasarle más atención a los proyectos de familias empresarias, los que sean, grandes, pequeños, medianos, etcétera, etcétera. Porque la familia empresaria, si ustedes destilan las palabras recién de Gabriel, lo que fue generando es una cultura, una forma de hacer las cosas, una forma de enfrentar los desafíos, una forma de tratar a la gente, una forma de relacionarse con la comunidad. ¿Y eso qué es? Cultura. Esos son valores instalados en la sociedad. Entonces, ¿por qué me preocupan tanto las familias empresarias? Porque son verdaderos instaladores del recurso más escaso que tiene la sociedad argentina hoy para desarrollarse, que es capacidad de reinstalar valores en los lugares donde vive. Entonces, por eso es una línea de trabajo que me parece que es importante presentarla. Por eso digo que yo no hablo del éxito. Se puede a lo mejor no ser tan bueno en el proceso de negocio, pero se puede haber producido una transformación social muy fuerte. Entonces, ¿cuál es el éxito? ¿Dónde está el éxito? ¿Por qué 100 millones de dólares y no 250 millones? O sea, me da igual. Podrían haber sido 50 y el resultado de la conversación de Gabriel era exactamente el mismo. O sea, no cambia porque está hablando de otra cosa. Y el segundo aspecto que me parece que es importante, más allá de las familias empresarias, es que no hay recetas. O sea, el management durante las últimas décadas ha funcionado en base a recetas. Entonces, sea competitivo, decían en los fines de los 70, sea como los japoneses, instale el Kanban y el Just in Time, ¿no? Y entonces después decía, no, mire, pero es que las empresas han crecido mucho. Bueno, haga unidades de negocio. Y después dijeron, no, las unidades de negocio son chicas, vaya a la economía de escala, ¿no? Y entonces cuando ya no se supo más que hablar, se habla de liderazgo. ¿Qué es? No se sabe bien qué es, pero se supone que es alguien que conduce. Y entonces, si uno suma todo lo que hay que saber de liderazgo, a Gabriel no lo tendríamos así, sino que lo tendríamos con la bata de la capa de Batman, tratando de dirigir la compañía. El otro punto que nos parece que es importante es el verdadero liderazgo se mide en la capacidad de ser un dirigente de la sociedad. El hombre de empresa, el gerente de empresa, el directivo de empresa,
eficaz es aquel que es capaz de entender su rol dentro de la empresa y fuera de la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa pasa a ser una de las instituciones más representativas de lo que puede ser una sociedad. ¿O ustedes se ven representados cuando ven empresas en casos de corrupción? ¿Quién se ve representado por empresas que viven gracias a un subsidio? ¿A cuánto les gusta trabajar y decir, tengo un trabajo buenísimo por muchos años, pero sé que vivo de la negociación solamente con el Estado y de la prebenda? A nadie. Eso ni siquiera es humano, antropológicamente está mal. Entonces, esa función de ser miembro de una familia empresaria, una visión dirigencial, eso me parece que es el abanico hoy importante de alternativas para generar más desarrollo dentro de la sociedad. Entonces yo voy a comentar algunos rasgos más de esto, vamos a dar unos minutos más, y faltando unos 15 minutos vamos a frenar y vamos a dar pie para preguntas y respuestas para ver de establecer un diálogo y poder conversar sobre algunas cuestiones. Y de paso no tengo que hablar tanto. Siempre es bueno ahorrarse algo. Pero 2 o 3 cuestiones que nos parece que es importante. Entonces, cuando estamos hablando del caso, de lo que estamos hablando es de un aprendizaje basado en el participante. El caso es un vehículo, no es un ejemplo. El caso es un vehículo para que alguien aprenda algo, para que alguien discuta algo. Si yo tengo que decir, mi empresa es buena o yo soy bueno, que contrate a alguien que hace gacetillas de prensa o hace artículos, pero ese no es el hecho. Y en este tema, ¿cómo se elige un caso? Por lo que yo decía recién. Primero, el interés del tema. O sea, ver en el interior del país casos de industrias en lugares donde técnicamente esa industria no podría estar, evidentemente son casos que me ilusionan. Acabamos de terminar de escribir el caso de la familia Lucci en Tucumán. Una familia bien interesante, son el rey de los limones, nadie sabe eso. Segunda generación de empresa, el papá empresa constructora, se fundió tratando de cultivar naranjas y vieron que lo que había que cultivar ahí era limones. Y los hijos, el que dirige la empresa hoy, de una de las empresas más exitosas del país en la agroindustria, es arquitecto. Es un fenómeno muy curioso. Si el señor Lucci se enoja, dejan de tomar Coca-Cola, porque es el principal proveedor de aceites esenciales y jugos para fabricar Coca-Cola a nivel mundial. Es una pequeña fracción del limón, pero es el único fuera de Estados Unidos que le provee ese recurso tecnológico para fabricar Coca-Cola. Eso se hace desde Tucumán. Por eso cuando decían, no, el limón argentino deja de entrar en Estados Unidos, ese es problema de San Miguel, no es problema de los Lucci. Los tachos entran de igual, digamos, o sea, en cualquier condición, porque van a la Coca-Cola. Es una empresa interesante, porque ya tiene unos 40 años, y ha logrado el ciclo completo. Salen 0 camiones con basura del sistema de fabricación de Lucci. Lo último son unas piletas de 1 hectárea con unos sombreros de goma por donde van todos los efluentes digamos, biológicos de toda la planta y producen el 50% de su propio gas. Y el residuo, cuando sacan la lona de arriba y buscan los barros estos, los secan y lo que hacen es abono para todas sus plantas. O sea que prácticamente hacen el ciclo completo. Y eso lo hace una empresa de familia en Tucumán, que además tienen un objetivo importante. Yo le dije, pero ustedes tienen muchas cosas. Dije, ¿cuál es la...? Mira, decían, mi viejo nos contagió, así como el papá de Gabriel los llevaba desde afuera, ¿no? Desde como hablaba, desde la calle, les daba indicaciones y los guiaba. Dice, mi viejo nos dejó algo muy claro. Si nosotros no somos los que creamos valor en el NOA, nadie va a venir al NOA, porque el NOA no existe. El NOA hace 20 años no existía. Hoy teóricamente existe el Plan Belgrano. Espero que sea el Belgrano rico y no el Belgrano pobre que después de Vilcapugio y Ayohuma.
Y entonces, ¿qué hacen estos señores? Dice, ¿qué ventaja nos da el limón? Mucho más no podemos hacer porque ya hay otras empresas, ya tenemos un límite. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Tenemos plata? Sí. ¿Tenemos acceso a alimentos balanceados? Sí. Bueno, hagamos ganadería. Pero nadie hace ganadería acá, tampoco hacíamos limones. O sea que, entonces empezaron con ganadería de alta calidad en el NOA. Entonces dice, bueno, pero también nosotros parte de nuestros productos llevan azúcar. Ahora no producimos azúcar, pero hay muchos ingenios quebrados y si reconvertimos algunos, bueno, nos metemos con los ingenios, ¿no? Piensen ustedes el arquitecto dando indicaciones de estas características. Es un caso bien interesante. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que copian los equipos directivos ahí? Nuestro problema es el NOA. Su estrategia de negocio incluye la región en la cual están parados. El último proyecto que dio origen a la escritura del caso fue el proyecto de Viluco. Si googlean después, busquen planta Viluco y van a ver, no tengo el mapa acá, que está ubicada en un lugar del mundo apasionante. Frías, provincia de Santiago del Estero. Arriba a la izquierda de Santiago del Estero. La única manera de encontrarlo es por Google Maps, porque no hay nadie. o sea, no hay nada que la rodee. Y se pusieron hace 4 años una inversión de 120 millones de dólares para hacer un crushing de soja de 1 millón de toneladas por año, para hacer biodiesel y de ahí sacar alimento balanceado para sacarlo por tren, por camión, por el paso de Jama, para los principales criaderos de porcinos que se iban a instalar en Chile. Entonces uno dice, mira el proyecto y dice, no tiene nada que ver con tus ventajas competitivas, no tiene nada que ver con nada de lo que haces. Dice, ¿por qué haces este tipo de proyectos? De vuelta, porque si nosotros no hacemos este tipo de proyectos, ¿quién más los va a hacer? Es imposible encontrar a otro que venga a hacerlo. Bueno, el último gobierno lo llevó por el camino a la amargura, se acuerda que cambiaba lo de la regulación del biodiesel todos los días, en fin. La planta sigue estando y el proyecto se va a transformar en muy exitoso. Para nosotros escribir los casos tiene que ver con estos. No le estuve hablando recién de estrategia de empresa. Le estuve hablando de personas que miran que en su escritorio hay una responsabilidad y toman las decisiones en función de las responsabilidades que consideran que tienen. Por supuesto, muy bien asesorados porque económicamente después son buenas inversiones. Y esto para nosotros es un caso. ¿Cuál es el interés del tema? Hay gente haciendo cosas rarísimas. Está muy bien premiar a un chico emprendedor porque hace una app para que la pizza se enfríe 5 grados menos, porque llega más rápido. Está bien porque es una iniciativa creadora y todo lo demás. Pero encontrar familias que invierten 100 millones de dólares donde otros no van a invertir pensando en una manera distinta de desarrollar, para nosotros también es una innovación importante. En este caso, también perdón que hable de nuestros equipos y de nosotros, fue por primera vez premiado una escuela de negocios de Latinoamérica con el mejor caso escrito para IFAMA, que es el congreso más importante del mundo de agronegocios que acaba de terminar hace 2 meses en Miami. Y el caso Lucci recibió el galardón de oro, digamos, en ese. Interés del tema. Nosotros lo que nos preocupa es esto. Transmitir negocios, sí, pero transmitir familia y transmitir humanidad. Si no, la vida no es la vida. Si no, es caricaturas que se ven en películas, ¿no? El manager eficaz, que va permanentemente tomando decisiones. Y uno dice, ¿cómo vive? No lo sé, pero es eficaz. Y la vida es exactamente al revés. Y como estamos en procesos educativos de personas que van a tener que tomar decisiones, cuando más los acerquemos a la realidad de lo que tienen que hacer, también nos parece que eso es importante. Entonces, ¿cómo se elige un caso también? Por las personas que están involucradas, por la oportunidad de aprender y, como se decía recién, por la oportunidad de difusión. ¿Y qué es el aprendizaje? Tuviésemos que destilar un poco lo que estaba comentando Gabriel hace un ratito. Es, por un lado, transmitir algunos conocimientos de cómo se hacen las cosas y que pueden ser más importantes o menos importantes. Siempre hay un conocimiento detrás. Pero sobre todo, los casos tienen que mostrar lo que es más difícil,
de tener, que son habilidades. ¿Y cuáles son las habilidades? Alguien podríamos tomar un examen y decir, ¿y cuáles son las habilidades de Gabriel que hace tan diferente junto con su hermano Alcides el proyecto de Petropac? ¿Será la tosudez como habilidad? ¿Será el esfuerzo? Si ustedes leen el caso y tienen la oportunidad de leerlo, van a ver que Alcides y Gabriel son el agua y el aceite. Son muy distintos los dos. Entonces, ¿cuál es la habilidad más importante? La habilidad de componer y la habilidad de escucharse. Son distintos. Cada uno solo hubiese hecho una empresa distinta. Eso no me cabe ninguna duda. Ni mejor ni peor. Distinta. Y sin embargo, tiene una habilidad muy importante. Que la gente resuelva sus problemas hablando y no destruyendo ni familia ni negocio. Y eso es una habilidad muy importante. Por eso creo que los buenos casos nos llevan a estas cuestiones, nos llevan a hacer las preguntas, a título de que un señor que le va excelentemente bien se tiene que estar exponiendo como parte de una familia permanentemente por mostrar que en Paraná hay pobreza y hay que atacarla, para mostrar que hay otro tipo de problemas y hay que atacarlo, para mostrar que no se están aprovechando las ventajas de la gente y entonces desde acá formamos una escuela para enseñar el tema plásticos. A título de que alguien se toma el trabajo de estar expuesto en la prensa, en los medios y ante la política simplemente por hacer las cosas bien. Porque eso es una habilidad. La habilidad de saber que el proyecto de su empresa tiene que ser el proyecto de su familia también. No pueden estar en colisión. Obviamente, si no es el de la familia, hay que preservar el de la familia y no el de la empresa. Eso es obvio. Y estas son las habilidades que nos parecen que son importantes. Una habilidad de liderar, ¿qué significa? Para mí el liderazgo significa transmitir buenos ejemplos. Nada más. Porque a veces el liderazgo está muy cercano a fenómenos de manipulación. No voy a entrar en esa cuestión, pero hay que ser cuidadoso a veces con los fundamentos de ciertas escuelas. O sea, el aprendizaje también, ¿cuál es? Se puede ser exitoso y se es más exitoso cuando mejor se tienen valores. Porque ese es el verdadero éxito. Por eso les decía que muchas veces hoy tenemos que ir en forma de contracorrientes. Nada más errado que lo que se dice en el país es no me queda alternativa que hacer estas cosas. Porque eso significa la rendición, rendirse. El otro día hablaba con estudiantes internacionales que vinieron de Europa, de todo el mundo. Había hasta un armenio, me parece, coreanos, uno de Dubái. Decía, ¿cuál es el problema de todo esto? Cuando uno se resigna y se rinde, es lo que hay. O no me queda otra manera de hacerlo. ¿Qué querés? Expresiones espantosas, espantosas. Entonces, hoy por hoy, alguien puede decir, pero entonces, ¿cómo enseñas valores? Yo no enseño valores, simplemente muestro cómo viven algunos, nada más. Muestro cómo viven algunos. Y lo que se parecía que estaban en contradicción, ciertas cosas no lo van a estar. Y por otro lado también, tiempo y contexto. Porque se dice fácil la historia de Gabriel, ya voy cerrando con esto. Pero son más de 30 años, 30 años. 30 años donde al principio la idea de ustedes que me quedaba a mí, decirme si me equivoco, era que era difícil ir más allá del maxi kiosco o del mercadito, ¿no? Era difícil ir. Y cuando están empezando a planear, después de pelearse con un mercado monopólico que casi te amenazaba, porque los fabricantes de plástico en una economía cerrada, grandes familias, grandes nombres que decían, acá hay cupos, y si querés más, ventanilla 2. Entonces, ¿pero cómo es esto? ¿No estamos en un país libre? Sí, pero acá hay cupos. ¿Quién le fijó el cupo? No se sabe, pero el cupo existe. Entonces tenía que pelearse por los cupos y todo lo demás. Después lo agarra la crisis del 2002, donde tiene que decir, ¿qué hago? ¿Especifico y especifico a mis proveedores en Brasil o voy a Brasil y digo que honro mi deuda en dólares?
y fue la única empresa que del gremio plástico que fue a Brasil y dijo, esta es mi deuda, necesito otro plazo para pagarla nada más. Los otros competidores que dijeron, bueno, en fin, ya saben cómo es esto en Argentina, ahora especificados. Entonces, se dice fácil, pero tenemos que manejar muy bien el tema del tiempo y el contexto. 30 años no es poco tiempo. 30 años es mucho tiempo, es toda una vida. A lo mejor más vida de algunos o de algunas que están acá en esta sala hoy. Entonces, parte también de la enseñanza de un caso es, para ser exitoso, ¿fui usando bien el tiempo o no? Las decisiones que se me pusieron enfrente, ¿qué hice con ellas? Porque el éxito lo construye la historia, no el dato del momento. No es exitoso decir mañana sale a la bolsa en Nueva York y en el New York Stock Exchange y la acción se quintuplicó del valor original. Uno diría, ¿qué empresa exitosa? No, ese es un dato, que ese día la acción tenía que valer tanto, punto. El éxito son los 30 años de hacer algo. Entonces, y eso a los chicos que vienen, sobre todo a los másters, que vienen con tanta velocidad y quieren las cosas ya, hacerlos, aunque sea pensar unos minutos en estas dimensiones, creo que los ayuda para formarlos un poco mejor para la tarea difícil que van a tener, que es conducir personas. Entonces, cierro con esto, para ya dar lugar a las preguntas. ¿Para qué escribimos un caso y un caso como el de Petropac o el de Lucci o el de otros? Estamos terminando de escribir ahora el caso del gasoducto norandino, gasoducto que empezó en la década del fines de los 90 con Menem, que fue uno de los gasoductos que tuvo más problemas con la comunidad y con los gobiernos del mundo. Explotó 2 veces, en fin, es una cosa siniestra lo que pasó. Y lo interesante del caso, ¿cuál es? Que muchos años después, la empresa dueña actual, que es un grupo multinacional francés de los más grandes del mundo de energía, creo que facturan 140 billones de dólares por año, un número así, tienen miles y miles de operaciones en todo el mundo. La pregunta que ellos se hacen es, ¿tenemos los mejores técnicos? Ahora, no sabemos cómo relacionarnos con la comunidad. ¿Qué podemos aprender de lo que hicimos? Entonces, un caso también lleva muchísimo a la humildad. Porque cuando uno repasa la historia ve que hay cosas que se podrían mejorar, se podrían haber hecho distinto, que en realidad uno no fue tan relevante, que más relevante fue el socio, o fue el hijo que en algún momento lo frenó en una decisión, o fueron los empleados que le dijeron, mire jefe, tal vez acá podríamos hacer tal cosa. Y eso es muy bueno. Y en este Education for Judgment que se hace, que se dice en inglés, las dos cosas importantes hoy en el mundo de la empresa y que creemos que con los casos como este ayudamos es, por un lado, a ser prudentes. La empresa exitosa, momentito, yo no te voy a decir si es exitosa o no, ese será un juicio de valor que vos harás al final. Pero prudencia es muy importante. Ojo con la velocidad, no es tan importante la velocidad como se dice hoy. No, es que en el mundo hay que estar, bien, si querés correr, corre, pero si querés correr un poco menos, hacé tu proyecto de vida. Y lo segundo importante, ¿cuál es? No, para ser exitosos, si estuviésemos por esa línea, no hay que buscar recetas. Hay que buscar ámbitos para pensar cómo se hacen las cosas, o cómo hago conectarme con los que parece ser que le hicieron bien, o cómo hago para hablar, aunque sean unos minutos, con aquellos que abrieron camino. El recurso más escaso que a veces tenemos hoy en el mundo de las organizaciones es pensar, detenernos a pensar. Así como se detuvieron hace un rato a respirar bien, a hacer una reflexión. En la vida, en el momento que sea, esos 4 minutos dirán, es prácticamente cero el porcentaje que influyó en sus vidas como tiempo de operación. Ahora, como tiempo de generar una idea de que ahí hay una alternativa para frenar y no no tomar una mala decisión, está muy bueno. Entonces, prudencia y pensar.
En el fondo, los casos tienen que ayudar a ese tipo de cuestiones. Fíjense que los minutos que habló Gabriel, se veía la cara de ustedes con un enorme silencio, diciendo, interesante todo lo que se puede hacer, interesante todas las dimensiones que hay. Y qué interesante cuando no entran en colisión cosas como familia, empresa, sociedad, gobierno, sindicato, empleados, sino que la característica del que sabe componer todo eso. Pero siempre van a ver que hay un eje central, que es el eje que nosotros llevamos, que es que se ejerce el liderazgo pero muy basado en valores, que genera un ámbito de confianza porque se cree en las personas. Piensen que eso cuando se repite muchas veces en la sociedad, de vuelta se está generando desarrollo. Y ese es el único objetivo por el cual hacemos las cosas. Total, realmente, terminar nuestros días, digamos, con 100 millones de dólares en el banco o uno es exactamente lo mismo. Vamos al mismo lugar, o sea, no cambia el destino. O sea, lo importante, siempre digo, en este momento, muchos empresarios cuando hay que hablar de estas cosas es, ¿cómo crees que te recuerden? ¿Por el éxito de lo que tenés o por el éxito de lo que dejaste? Y el verdadero éxito es lo que uno deja, eso lo ven los padres. Los padres en principio tienen que dejar todo. Si les parece, dicho esto, hacemos unos minutos de preguntas, así que levantan la mano y les van a acercar el micrófono para ver quién quiere hacer alguna pregunta referido a lo que hemos estado conversando. ¿Alguna pregunta? No puede estar todo tan claro, digamos, o sea, es imposible. ¿Anda el micrófono? ¿Estaba prendido? Ahí está. Hola. ¿Quieres comentar? ¿Te traigo el otro micrófono? A una complicación o algo por el estilo. Bueno, para mí hay una cosa clara. Justamente hoy cuando almorzábamos con Marcelo le comentaba una de esas claves, ¿no? Primero creo que no hay ninguna acción en la empresa, por más chica o grande que sea un buen hilo comunicador si en realidad vos que ya estás pensando a dónde querés llegar, cómo haces para primero comunicar lo que querés hacer y después involucrarlos a ellos. Porque en definitiva, por más que se elija un camino que no sea el adecuado, va a ser bueno igual. Porque si no, cuando las cosas no salen, esa persona va a decir, a mí nadie me preguntó. A mí no me convocaron para decirme para dónde queríamos ir. Ah, se la jugaron solo. Entonces cuando vos, lo primero que hay que hacer es comunicar hacia dónde querés ir y después pensar cómo podés hacer para que todos te acompañen. Y te aseguro que por más que el camino sea difícil y no sea el mejor, la gente va a poner todo lo que tiene y lo que no tiene justamente para que ese camino sea exitoso. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Se apaga en el camino eso. Una pregunta un poco conceptual, que
Encierra a la noche cuando estamos solos, nos encierra en una sola pregunta que es cómo manejar los miedos a distinta escala. El tema, la pregunta puntual es qué es lo que le asusta al director de esta empresa con respecto al futuro, a todos los cambios que vemos políticos, etcétera, ya sea de importación o lo que sea. ¿Qué es lo que lo asusta cuando va a dormir en cuanto a todo su entorno? ¿Se entiende? Sí, perfectamente. Bueno, en este caso, digamos, lo más importante en nuestra compañía es que la industria manufacturera tiene mucho que ver con el capital intensivo en la gente. No existe nada que puedas hacer si no hay mucha gente, porque un turno pueden ser 70 personas, 80, 90. Entonces, digamos, cuando uno piensa algo, sabe que no se representa a sí mismo, sabe que representa un montón de voluntades y que por otro lado, toda esa gente también deja en manos tuyas su propio desarrollo. Entonces digo, manejar los miedos, miedo tiene aquel que sabe que su trabajo puede durar hasta mañana. Lo demás no son miedos, la verdad que son desafíos. Yo creo que lo que uno tiene que pensar es en desafíos. Y lamentablemente uno cuando cuenta las cosas siempre cuenta las que le van bien. Te encontrás con un amigo y te cuenta las que le van bien. Pero en verdad que hay, para que algunas cosas te vayan bien, seguramente te equivocaste muchas veces, ¿no? Así que en definitiva lo que hay que ponerse a pensar es que uno nunca tiene que caer. Siempre tiene que haber una persona que tras un resbalón se levantó y siguió afrontando la vida. Y eso creo que te ayuda mucho a poder controlar ese tipo de ansiedades. ¿Otra pregunta? ¿Interese hacer sobre esto? Si no, tenemos allá una y después acá adelante. Respecto de la empresa familiar y el cambio generacional, no sé qué edades tienen los hijos de ustedes, cómo están, si ya están entrando a la empresa, cómo hicieron para meterlos si es que están. Bueno, mi hijo mayor está acá, pero Que no escuche. le preguntaría algo, pero sé que no le gusta, así que ni lo miro para que no sepan que es mi hijo, porque una de las cosas que no le gusta es que se sepa que es mi hijo, pero yo creo que en la familia empresaria, como lo decía Marcelo, no existen tiempos que puedan tener una dicotomía de que se pueda conversar de otra cosa. En cada uno de nuestros almuerzos, en cada una de nuestras reuniones, en cada una de nuestras cenas, siempre un poquito de negocio se habla. Siempre un poquito de negocio. Y todo entre nosotros, tengo 4 hijos, así que entre nosotros siempre hay una negociación. En este caso, digamos, cuando uno hace una apuesta en su familia, mi mayor anhelo es que sean felices. Si lo hacen siguiendo el camino del Padre o la misma compañía, en buena hora, me encanta. Pero si lo pueden hacer solos, también me encanta. Mi único objetivo es que en ese caso mis hijos sean felices. Señalaste que no terminaste el secundario ni vos ni tu hermano, hablas del rugby, de tu viejo. ¿Qué te sirvió de todo eso para potenciar cuáles fueron los mojones, las distintas etapas en estos 30 años, que seguramente habrá habido etapas de más euforia, de menos euforias? ¿Qué te aportó todo esto, el deporte, el no terminar, digamos, el colegio como vos lo señalaste, tu viejo, para seguir con esto adelante? Y para Marcelo, ¿cuáles fueron los aspectos que más llamó la atención para escribir este caso? Bueno, tengo que decirte que sí, el colegio lo terminamos. No somos universitarios, pero el colegio lo terminamos. Creo que lo que más me da satisfacción es generar
empatía en la gente y poder generar apuestas en común. Y creo que de eso se trata la vida, ¿no? Fundamentalmente es eso, no bajar los brazos nunca cuando las cosas te van mal, saber quién está al lado tuyo, reconocer, que alguien reconozca tu esfuerzo, saber escuchar. Y sobre todo es esto, ¿no? Basarse en esos valores. Cuando uno tiene un objetivo claro, creo que en eso el deporte, no solo el rugby, sino que el deporte en sí es muy claro, ¿no? Sobre todo el deporte que se juega colectivamente. Creo que eso, digamos, cuando uno tiene un objetivo que lo hace colectivo y dice, bueno, no, eso es lo que más fuerza te da, no puedo parar, ya va a venir un lugar mejor. Y fundamentalmente poner la cara. Poner la cara. Si tuviste una obligación y pasó lo que pasó, bueno, hoy lo dijo Marcelo ahí, cuando no teníamos posibilidad en un mercado absolutamente monopólico en Argentina con el tema de la materia prima, y uno quería crecer, no había forma porque no tenías materia prima. Entonces no nos quedamos ahí. Fuimos a ver de dónde podíamos traer materia prima y de qué manera se iba a poder pagar, porque tampoco teníamos los fondos. Necesitábamos era crédito, que alguien confíe en nosotros. Entonces, ¿cómo crear confianza? No la podíamos crear acá. ¿Cómo podíamos hacer para crear confianza desde afuera, con otras culturas? Pero bueno, yo digo, ese camino de siempre estar buscándole la vuelta, ir a golpear, generar confianza, llamar, y en el momento que uno no puede pagar o no puede enfrentar una cosa, la carita, acá estoy, señores, tengo esto, necesito tiempo. Puedo cumplir. Yo siempre digo que muchas veces uno ve que tanto los empresarios, los sindicalistas, los políticos, un poco la gente lo pone todo en la misma bolsa. No es que está pensando que una persona digamos, tiene su propia forma de desarrollarse. Entonces la verdad que lo que queda es eso. Son las ganas y tratar de hacernos distintos, nada más que eso. Y la respuesta la captará él, por eso escribimos el caso. Nosotros cuando vamos a escribir un caso, la información de prensa en general le pasamos poca atención, porque siempre es como muy, como dicen los chicos, flashera. El punto es, estamos encontrando o buscando casos en donde todos los motivos que hay habitualmente que uno escucha para no hacer algo son rotos por gente común. Son rotos por gente común. Es el caso, como le comenté, de los Lucci, es el caso de la familia Bourdin acá, es el caso de la familia Maestri en el Chaco, donde fueron la primera empresa a nivel mundial en combinar el cultivo del arroz con el pacú como limpiador de los campos de arroz cuando se inundan y como una manera de no usar glifosato y cosas por el estilo. Son el principal exportador de pescado a Brasil, de pescado de río a Brasil, y es una familia común. De hecho, el señor Maestri emigró de Entre Ríos porque la chacrita del padre no daba para mantenerlo, no podía haber dos familias viviendo del arroz. Tuvo que irse al Chaco. Y eso a la familia le da un cambio notable a las posibilidades de creación que puede haber en el NEA, en este caso. Y así vamos encontrando. Estos son los motivos. Los motivos es que buena gente con continuidad, con esfuerzo, con rectitud de intención, con valores, son no solamente creadores de empresas, sino constructores de buenas familias y transformadores de la sociedad. Pues decir, esto es muy amplio, puede ser, pero cuando uno los mira como el caso 1, caso 2, caso 3, caso 10, empieza a ver que ahí hay cosas que realmente movilizan a la acción. Sobre todo movilizan a la gente joven, porque no ven colisión. No hubo que romper familia para hacer algo, no hubo que pelearse, no hubo que ir preso. Es decir, no, es todo muy natural, todo muy normal, como tiene que ser la vida. En Rafaela, que es el pueblo, la ciudad de más desarrollo por habitante que hay en el país, es una de las más importantes de Latinoamérica, tienen un axioma, dice, las crisis se enfrentan, no se lloran. Y es real. A veces tenemos excesivo espíritu italiano en nuestras venas
y las crisis más bien las lloramos. Y las crisis están para ser enfrentadas. ¿Por qué? Porque es lo que nos toca. Es lo que nos toca. Entonces los casos nos tratan ni más ni menos que ser esto. Y yo creo mucho en este tipo de casos y por eso nuestro proyecto nos lleva a hacerlo fundamentalmente en el interior del país. Porque se está generando una cultura y un movimiento de empresas, de empresarios y de familias de empresarios que vale la pena seguir, que son distintos en promedio a los que habitualmente leemos. Y eso me parece que es importante. Tal vez, digamos, le dejo una tarea a Eduardo para que los próximos eventos como este, que los felicito por la capacidad de organización, lo puedan hacer. Y con esto termino. Tal vez que en 5 años, ahora después le digo en 5 años, hay una pregunta más que me agarró en el estribo. Bueno, un placer haberlo escuchado. Y la pregunta es, ¿hay algún lugar o espacio donde se pueda leer los casos o donde uno pueda preguntar? Sí, me mandan un mail a mí y yo los conecto con la casoteca del IAE. O sea que tenemos bastantes casos escritos y están para no ser guardados, o sea, y todo lo demás. Así que lo vemos, están todos los datos, o sea que no hay ningún problema. Simplemente, tal vez lo interesante sería que en 5 años, o tal vez menos, no fuese tan raro hablar de un caso de Entre Ríos así, sino que fuese como una lógica de que hay grupos de profesores en distintos lugares, en distintas universidades, lo hemos hecho colaborando con muchas también. ¿Por qué? Porque esto motiva. Y doy una última perlita de la cuestión. Se produce desarrollo cuando uno tiene orgullo del lugar donde vive. Y una manera de sentir orgullo es verse rodeado de gente buena que hace cosas distintas. Cosa que a la noche tengo que hacer 2 cuestiones. 1, comentar el ejemplo bueno. 2, no ver más intratables. Porque eso conspira contra la salud. Isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then